Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Les damos las gracias por estar presentes en este segundo encuentro de esta capacitación. Eh, Me presento nuevamente por si hay alguno que no estuvo en la capacitación anterior. Yo soy la doctora Alejandra Armida, soy médica clínica, médica de planta del Sanatorio Fino Quieto y coordinadora del área docente. Hoy nuestra capacitación va a estar enfocada para hablar sobre los avances tecnológicos en el campo de la hemodinamia y la electrofisiología. Sabemos que la innovación tecnológica se ha convertido en un factor crucial a la hora de mejorar tanto la atención como los resultados de nuestros pacientes a la hora de atenderlos. Vamos a tener dos charlas, una sincrónica y otra asincrónica. La primera que vamos a iniciar va a estar a cargo del doctor Mauricio Abello, que es jefe de electrofisiología de adultos del sanatorio, y luego vamos a tener otra charla que nos dejó grabar el doctor Matías Stegman, que es el jefe de hemodinamia del sanatorio, donde él nos va a dar algunos ejemplos claros y concretos con algunas indicaciones médicas también. Así que para no hacer más preámbulo y robarte tiempo, te doy la bienvenida a Mauricio, te agradezco por estar acá con nosotros y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandra. Yo mientras tanto voy compartiendo. Avísame por favor si se ve. Perfecto. Bueno, la verdad que es un gran gusto tener algún canal de comunicación entre todos los médicos y gente del grupo, y creo que es una excelente iniciativa de tener esta posibilidad de charlar de temas trascendentes. Si bien, como Alejandra comentaba, hay mucha tecnología de la mano de la hemodinamia, electrofisiología, hay también mucha clínica y creo que es una excelente oportunidad tener una posibilidad de charlar durante 20 minutos, media hora, y no tocar un tema tan trascendente por la prevalencia, por la trascendencia clínica como la fibrilación auricular. Creo que es una pena, con lo cual me tomé el atrevimiento de hablar de este tema, que está muy relacionado también a la tecnología, que a medida que avance en la presentación va a aparecer todas las alternativas terapéuticas, y bueno, mostrarles un poco la mirada del electrofisiólogo y la complejidad que tiene esta enfermedad, porque no es una arritmia, es en sí una enfermedad. Y bueno, quiero darles un poquito mi visión al respecto. De hecho, la fibrilación auricular sabemos de hace más de 100 años lo que es una arritmia que tiene un diagnóstico electrocardiográfico, con irregularidad de los RR, ausencia de ondas P. Sin embargo, más de 100 años desde ese momento, hoy por hoy no conocemos los mecanismos finales que hacen del mantenimiento de la fibrilación auricular. Conocemos de hipótesis, sabemos de esas fibrilaciones que las generan, los triggers, y que de hecho uno apunta en el tratamiento. Y de hecho los tratamientos hoy por hoy tienen relativa eficacia, pero aún hoy desconocemos totalmente los mecanismos finales. Entonces es difícil saber cómo podemos tratar en forma racional algo que no conocemos del todo y que es tan complejo. Pero por otro lado es trascendente poder tratarlo por diferentes motivos. En primer lugar, porque es un predictor de muerte, ¿no? El estudio Framingham demostró claramente que las personas que tienen fibrilación auricular se mueren más. Como si eso fuera poco, aumenta hasta 5 veces el riesgo de stroke con personas que no tienen fibrilación auricular. El estudio Framingham mostró que hasta el 25% de los pacientes que ingresaron con accidente cerebrovascular tenían episodios de fibrilaciones no diagnosticadas, que el paciente no sabían que tenían. Y además de todo esto, estos puntos tan duros como muerte y stroke generan insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones, depresión, alteración de la calidad de vida, demencia multiinfarto. Realmente es una enfermedad impactante en cuanto a los efectos que genera día a día. Pero bueno, esto parece que no fuera suficiente, como que si no fuera suficiente, las cosas sabemos que pueden empeorar, sobre todo si no las tratamos, ¿no? Si no las encaramos. ¿Por qué? Porque en la evolución natural de la fibrilación auricular, vamos a asumir que no intentamos ningún tipo de terapéutica, existe un proceso que se llama el remodelado auricular. ¿Y qué es eso? Cuando hay una fibrilación auricular, esto es un poquito fisiológico, pero es creo que después muy gráfico con un par de imágenes que les mostraré. Bajan los periodos refractarios y eso genera un remodelado eléctrico que favorece que haya más fibrilación auricular.
Y a medida que hay más fibrilación, se generan enlentecimiento de la conducción generado por fibrosis, hipertrofia, degeneración de conexinas. Todo eso es generado por la fibrilación auricular. Se va fibrosando la aurícula, se va dilatando la aurícula y todo eso es el remodelado estructural. Y eso lo podemos ver muy gráficamente en estos estadios de Utah. Ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Esto es Utah 1 o Utah 4? Miren estas imágenes de las aurículas vistas de frente y de atrás. Lo que ven en azul es tejido sano. Y lo que es en verde o en otros colores es tejido enfermo, cicatriz. Miren el Utah 1, que habitualmente es el inicio de la fibrilación auricular, fibrilaciones paroxísticas, como a medida que evoluciona se hacen más frecuentes, a persistentes o incluso en fibrilaciones permanentes, ya la aurícula está toda fibrosada y las chances de poder tratarla adecuadamente van cayendo en forma dramática. Entonces sabemos que esta es una etapa en la cual los desencadenantes, con un corazón o una aurícula sana, son los principales motores de generar la fibrilación auricular, pero a medida que progresa la enfermedad se va fibrosando, se va deteriorando esa aurícula, aumenta la cantidad de cicatrices, llegamos a fibrilaciones permanentes y ya estamos un poco tarde para el tratamiento y cortar todos esos efectos tan indeseables que no queremos con la fibrilación auricular. Y sigo con lo mismo, como si esto fuera poco, porque esto hay que seguir agregando cosas. Esto es la fibrilación auricular. Lamentablemente, por su prevalencia, por si no lo ven, eso es una arena y hay un cangrejo o algo parecido a eso, ¿no? Se oculta muy bien. Y hablo de la fibrilación asintomática. Hasta el año 94 prácticamente no se hablaba, y de ese momento hasta ahora, la investigación, los trabajos han aumentado en forma también geométrica. Y sabemos hoy en día que la detección de la fibrilación asintomática depende del tiempo de monitoreo que tengamos. Entonces muchos pacientes consideramos que no tienen fibrilación auricular y están teniendo episodios que no están notando, nocturnos, en algún momento del día, y lo que ocurre es que si tenemos un monitoreo más prolongado, Holter o monitoreo de eventos, o incluso en pacientes que tienen dispositivos implantados y que tienen la posibilidad de estar monitoreados todo el tiempo, vemos que la tasa de detección aumenta también muy considerablemente. Vemos un ejemplo, un estudio como en pacientes que no tenían diagnóstico de fibrilación auricular, con clínica sin diagnóstico por electrocardiograma y por Holter de 24 horas, y que le ponían un detector de eventos de más tiempo, de una semana, con Holteres negativos. Miren esto, cada línea horizontal es un paciente. Lo que ven en amarillo son episodios asintomáticos y lo que ven en rojo son sintomáticos. Miren el predominio de los pacientes de episodios asintomáticos comparativamente con los que son sintomáticos. Y hay pacientes que tienen de ambos, y de hecho es bastante común que ocurra, ¿no? Que tengan episodios sintomáticos y asintomáticos. Con lo cual, la detección de fibrilación depende del tiempo absoluto de monitoreo, con lo cual también del método de registro que uno utilice. Con lo cual uno debe ser muy cauto a la hora de considerar que una fibrilación, por el método que sea, con un fármaco, con una ablación, está controlada, o si sospechamos en un paciente que tiene la fibrilación auricular, decir que no está presente, que a la luz de estos datos de fibrilación asintomática realmente sería muy prematuro, ¿no? Pero ¿en quién deberíamos buscar la fibrilación auricular? Bueno, fundamentalmente en pacientes que tienen score de riesgo, ¿no? Hablamos de pacientes con estos scores de Chas-Basque, esos scores, si no están familiarizados, que suman un punto por si tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión o edad más de 65 años. Si es más de 75 suma 2 puntos, diabetes, stroke previo con 2 puntos, diferentes factores. De acuerdo a eso, la tasa del riesgo de stroke en presencia de una fibrilación auricular, miren cómo aumenta de acuerdo al score que tienen, ¿no? Y esto es por año. Con lo cual, miremos con un Chas-Basque 5, un paciente, o 4 si quieren, de un paciente que tenga más de 75 años, ya tiene 2 puntos. Hipertenso y diabético, ya cumple 4 puntos. Tiene un riesgo anual del 4%. O sea, ese paciente no tratado, si lo llevamos a 5 años, multiplicando el riesgo, tiene un 20%
O sea, de esas características, 1 de cada 5 pacientes va a hacer un stroke en los próximos años. Con lo cual realmente, bueno, ni hablar si tiene mayor riesgo, consumo de stroke previos y otros factores. Pero bueno, ¿lo sospechamos en quiénes? Bueno, hay dos escenarios que diría que son dos caras de una misma moneda. Uno que el que podemos ver, asumo, ustedes y el que puedo encontrar yo en mi consultorio, considerando que somos o cardiólogos o clínicos, o cardiólogos clínicos o generalistas. Y por otro lado, el escenario que puede ver también el neurólogo o el clínico, por otro lado, diría que el clínico puede ver ambos escenarios más frecuentemente. El escenario cardiológico lo sospechamos en un paciente, les doy un ejemplo, un paciente varón de 69 años, hipertenso, una aurícula un poquito dilatada y que tiene algunos síntomas inespecíficos, algunas palpitaciones, y que uno por edad y por prevalencia de fibrilación auricular uno puede sospechar que lo tiene. Y sobre todo si tiene un electro con algunas extrasístoles, o en un Holter de 24 horas, que encontremos bastantes extrasístoles supraventriculares, o incluso estas pequeñas rachas, si se quieren, algo irregulares de 4 o 5 latidos, que claro, no tenemos un diagnóstico de fibrilación auricular porque deberíamos tener por lo menos 30 segundos de un ritmo irregular. Entonces, este es un paciente en el cual lo podemos sospechar. Entonces, ¿tiene FA? ¿Tendrá o no tendrá? Y por otro lado, otro ejemplo es un paciente que ya tenemos diagnóstico de fibrilación auricular. Imaginen un hombre de 54 años, hipertenso y que hemos medicado, está con flecainida, pero imagínenlo con amiodarona, con una ablación, con lo que sea, y el paciente está sintomático, con un electro normal, con un Holter normal, pero a la luz de la información que tenemos de la fibrilación asintomática y la prevalencia, uno puede estar considerando, ¿será totalmente eficaz? Entonces, esa es una duda que también tenemos y uno tiene que buscar si no está presente. Y por otro lado, el que imaginarán el escenario neurológico, que es el paciente que ya ingresa con un ACV, un accidente isquémico transitorio, y la duda si no ha sido un accidente embólico generado por la fibrilación auricular, ¿no? Que es el denominado accidente ACV criptogénico. Entonces, en general, de hecho sabemos hoy que un tercio, de acuerdo a esos estudios, que quiero aburrirlo con estudios, pero se sabe por hoy que un tercio de los pacientes con ACV sin diagnósticos se encuentran en fibrilación auricular en el seguimiento, lo cual es muy trascendente, porque estos pacientes ya de por sí, solo con el accidente cerebrovascular, tienen 2 puntos de score de riesgo. Sumado a edad o hipertensión, tiene un riesgo elevadísimo de poder repetirlo si están en presencia de una fibrilación asintomática. Entonces, tanto en el escenario cardiológico, con estos casos que les comenté, como en el neurológico, siempre está la sospecha de si está la fibrilación auricular y en ese sentido la búsqueda. ¿Y cómo hacemos esa búsqueda? Bueno, imaginemos estos episodios paroxísticos que se dan en una línea de tiempo, que se van haciendo más frecuentes por el remodelado y duran más tiempo hasta que bueno, luego pueden quedar en persistentes. Y uno lo interna con un accidente isquémico transitorio, imaginen, ¿no? Y uno hace una telemetría, puede caer en el medio de 2 episodios y ser completamente normal, ¿no? Y en el seguimiento uno asume que no lo tiene. Lo mismo ocurre con un electrocardiograma, que si uno va haciendo seguidos y cae interepisodios, tampoco uno lo va a diagnosticar. Pero miren cómo a medida que aumentamos los tiempos de monitoreos con un Holter de 24, tenemos más chances, o de 48 horas, o un Holter ahora hay disponibles de 7 días de registro, uno puede detectar mucho antes episodios. Y ni hablar, bueno, hay también dispositivos implantables, que son loop recorders, que ya tienen un monitoreo del momento 1. Pacientes altamente sospechosos, uno podría optar, y que no ha quedado negativo en todo lo anterior, por un implante de este tipo de registradores de eventos, y uno puede ver el seguimiento y detectar en el primer episodio que tiene una fibrilación auricular. Estos episodios que les comentaba en el Holter de 4 a 5 latidos, realmente es importante vigilar a estos pacientes porque esto es, en algún grupo lo ha llamado microfibrilación auricular, no es una fibrilación auricular, pero esos episodios se asocian mucho con fibrilación auricular. Entonces, latidos irregulares, sin una onda P clara, algo irregulares, que duran menos de 30 segundos, tienen 5 veces más riesgo de fibrilación auricular a 2 años. Y viendo esto, sabemos que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, con lo cual mientras antes podamos cortar ese circuito, antes vamos a tener una aurícula mucho más sana y tener mucho más chances de eficacia, ¿no? Miren cómo los episodios, cuando ya son más sostenidos, que uno asume que es
estadios más avanzados de Utah, más de 24 horas, miren la tasa de eventos en el seguimiento comparativamente cuando son episodios muy cortitos. Y la fibrilación auricular, como les dije, genera fibrilación auricular, pero no solo eso. Miren la tasa de hospitalizaciones con episodios cortos, menores de 24 horas, cuando no progresan esos episodios a más de 24 horas, y cuando esto lo hacen, miren cómo se aumenta prácticamente en 4 veces la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que no solo genera más fibrilación auricular, sino que genera insuficiencia cardíaca. Sabemos que la sintomática, uno tiene el diagnóstico y puede tener un tratamiento protocolizado, anticoagular al paciente, darle un fármaco, ablación, todas las herramientas que uno tenga en disponibilidad. La sospecha de fibrosis sintomática es realmente importante porque uno no tiene el diagnóstico y uno debería llevarlo para poder encauzarlo en un tratamiento protocolizado como debería. Un resumen hasta ahora, no sé cómo voy con el tiempo, espero que voy bien, son 18. Venimos bien, sí, tranquilo. Venimos perfecto. Ahora entro un poco más en el tratamiento. Sabemos que es complejo, ¿no? Que no terminamos de entender los mecanismos. Por otro lado, sabemos que genera stroke y muerte, que si no lo tratamos las cosas van a empeorar, porque esa es la certeza. Sabemos que si tratamos inicialmente, cuando todavía estamos en estadios iniciales, tenemos más chances de eficacia que cuando ya está remodelada la aurícula, y que por otro lado también simula muy bien, ¿no? Se encubre muy bien y hay muchos episodios de fibrilaciones asintomáticas. Por todo esto algo hay que hacer, ¿no? Es algo muy maligna la fibrilación auricular, entonces tenemos que hacer algo. Y alternativas no tenemos muchas más que estas dos, ¿no? Fármacos o ablación. De fármacos, este es el fármaco que necesitamos, que tenga propiedades para el control del ritmo y la frecuencia, y que por otro lado no tenga efecto proarrítmico, no sea inotrópico negativo, no genere bradicardias, no genere bloqueos, no tenga efectos secundarios extracardíacos. Y ahora ustedes me dirán, ¿es este el fármaco, no? Claro. ¿Cuál es? Lamentablemente ese fármaco no existe, ¿no? Si lo tuviéramos, estaríamos en otro mundo con relación a la fibrilación auricular, pero ese fármaco no existe. Y de hecho, los estudios que tenemos, como pueden ver, tienen más de 20, 30 años con medicamentos. El mejor fármaco es la amiodarona comparativamente, que llega un poquito en torno a un 50-60% de control de fibrilación auricular a los 6-12 meses de seguimiento. Pero claro, son estudios que tienen 30 años. En ese momento no se hablaba de fibrilación asintomática. Ahora, miren cómo seguían a estos pacientes con estos estudios. Yo le pongo 1 o 2 ejemplos. No recuerdo cuántas diapos puse, pero bueno. Cada 3 o 6 meses se le hacía un electrocardiograma. Un electrocardiograma que dura 5 segundos, cada 3 o 6 meses. Ese es el seguimiento de los pacientes con fármacos. Este es otro ejemplo. Iba otro. Un electrocardiograma al mes, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. Y si el paciente tenía algún síntoma o palpitaciones. Hoy sabemos que la fibrilación asintomática es mucho más frecuente incluso que la fibrilación sintomática. Y ni hablar de los efectos adversos del mejor fármaco que tenemos, que es la amiodarona, ¿no? Efectos tiroideos, oculares, bueno, ¿no? Por suerte es un fármaco que conocemos bastante bien, conocemos un poco los efectos secundarios y en general tenemos un cierto manejo como para poder ir y venir con esto, ¿no? Pero bueno. Y el otro problema es que los fármacos que no son la amiodarona, como la flecainida, que es un excelente fármaco para un montón de arritmias, o la propafenona, un excelente fármaco para muchísimas arritmias, incluso la fibrilación auricular, en pacientes que tienen un corazón sano. Si los pacientes tienen un corazón enfermo, han demostrado estudios que tienen mayor riesgo. El estudio CAST demostró en pacientes post-infarto que no es seguro. Con lo cual son fármacos de primera línea de tratamiento, flecainida, propafenona, pero en pacientes con fibrilación auricular y corazones sanos, funciones ventriculares sanas, sin infarto previo, no dilatados. Entonces, por esto, es un poco por el horror del efecto de los fármacos, que no son buenos para tratarlo y generan efectos secundarios, es que surgió el tema de la posibilidad de la ablación con catéter. Esto hace ya más de 20 años. ¿Qué pasó? Se vio que existen unos triggers, el grupo de Izaguirre, el grupo de Burdeos,
dentro del manguito muscular, imaginen dentro de la aurícula izquierda que están aquí, venas pulmonares, todo el músculo auricular que se mete dentro de los primeros centímetros de las venas pulmonares, no se sabe el motivo, pero aquí suele haber grupos de células que gatillan y pueden generar la fibrilación auricular. Miren cómo generan extrasístoles muchas veces esos focos que generan una extrasístole que se conduce a la aurícula y luego al ventrículo. Miren cómo acá hay una extrasístole dentro de la vena pulmonar que ni siquiera va a la aurícula, pero está ahí la extrasístole. Y esa extrasístole acá gatillando una fibrilación auricular. Es el mismo foco. ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace desde hace mucho tiempo es aislarlas eléctricamente. Se sabe que el 70% de las fibrilaciones auriculares aproximadamente, los gatillos, esos triggers, están dentro de las venas pulmonares. Entonces el procedimiento de ablación consiste en cauterizar en torno a los ostios de las venas, de las 4 venas, para que esos focos no puedan llegar a la aurícula y generar la fibrilación auricular. Es como que quedan marginados, aislados, dentro de la vena pulmonar. ¿Por qué? Porque no suelen estar activos en el momento del procedimiento. Si uno quiere ir a buscarlos para quemar, uno no ve nada, está el ritmo normal del paciente, o en fibrilación auricular, pero uno puede hacerlo anatómicamente y con una imagen que le mostraré a continuación, generar el aislamiento de esa vena. No quiero, esto es muy técnico, pero simplemente mostrarlo con los sistemas de navegación. Se ve bastante chiquito, pero ven esos potenciales que están aquí, celestes grandes, que están aquí, que les muestro con el puntero. Esos son registros de potenciales de vena con un catéter específico que está metido dentro de la vena pulmonar, mientras se va haciendo ese aislamiento de la vena. Miren que en un momento desaparece ese potencial, aquí. Significa que en ese instante es cuando se ha bloqueado la entrada de la electricidad desde la aurícula hacia la vena pulmonar. Si está bloqueada la electricidad de la aurícula a la vena pulmonar, suele ocurrir lo mismo en sentido contrario. Tenemos otras maniobras para confirmarlo, pero es una forma de hemos aislado esa vena, y si hay un foco ahí dentro no va a poder llegar a la aurícula para gatillar. Miren incluso luego del aislamiento, miren esta imagen de abajo, ven un único latido ahí, esa es una extrasístole dentro de la vena, pero claro, no tiene injerencia, no se transmite como una extrasístole hacia la aurícula porque está completamente aislada de la aurícula, lógicamente a nivel ventricular. Imágenes de navegadores, de voltaje, simplemente cosas muy técnicas, electrofisiológicas, pero quiero mostrarles más la parte clínica. ¿Cuán eficaz es? No, sabemos que es bastante más eficaz que los fármacos, y con la salvedad que incluso que esos fármacos se controlaban en estudios muy antiguos de esa manera, ¿no? La tasa de eficacia real es menor que esto. La ablación puede estar en torno a fibrilaciones paroxísticas en torno a un 70%, o un poco más, con hasta 2 procedimientos, porque puede haber alguna reconexión de venas, o incluso con la asociación de ablación y fármacos. Puede llegar en torno a eso. Miren estudios más recientes, comparativamente de la nueva era, si se quiere. Si bien estos estudios no son nuevos, hay estudios más nuevos, pero todos confirman esto, la tasa de eficacia de recurrencias, perdón, de ablación, de DFA tras ablación con fármacos. Miren la recurrencia y miren con la ablación. Claramente es más eficaz la ablación que los fármacos. En general, la recurrencia, claro, hay veces que uno hace el aislamiento de las venas, pero hay un 30% de las veces que no es eficaz porque puede haber focos que están, como en este caso, fuera de las venas pulmonares, o incluso puede haber alguna reconexión y generar un gap de algunos de esos aislamientos. La tasa de eficacia, como les comentaba, la media puede estar en 70, 75%, dependiendo del paciente. Hoy por hoy hay muchos estudios que demuestran, y ya no solo en pacientes con corazón sano, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es mejor que los fármacos, como primera línea de tratamiento, como este estudio RAFT, todos los estudios, prácticamente el 100% de los estudios han demostrado el beneficio de la ablación con relación a los fármacos. Pero independientemente del tratamiento instaurado, lo importante es actuar rápido, tratar de frenar, evitar de que esos estadios iniciales avancen, porque es cuando tenemos mayor chance de éxito y de esa manera evitar el remodelado. Miren la tasa de recurrencia de acuerdo a los estadios. Miren lo que es la recurrencia de FA cuando estamos en estadio 1 y a medida que lógicamente se hace ya más persistente. Casi ya para ir terminando, hay un estudio publicado hace relativamente poco, 2 o 3 años, el estudio eStaffNet, que es una estrategia de control precoz. Rápidamente,
con fármacos o con ablación, comparativamente con el tratamiento convencional de la fibrilación auricular, de beta-bloqueantes, antitrombóticos. Y este estudio también demostró un poco lo que venimos viendo en todos los estudios, ¿no? Que también el tratamiento precoz por lo anterior es sumamente importante. No quiero aburrirlos con esto, simple decirle, bueno, estas son las curvas que muestran ese beneficio, y que esto es para paroxística y las persistentes, la tasa de eficacia, como ya entran otros mecanismos que no conocemos en juego, como les comentaba anteriormente, la eficacia es menor. Aún así, también es superior en persistentes con la ablación que con los fármacos. Lógicamente es importante como clínicos controlar los factores de riesgo, porque estos también ayudan a ese bloqueo, a esa evolución. Hay varios estudios que han demostrado el control de la obesidad, de la apnea obstructiva del sueño, del cigarrillo, del exceso de alcohol. No voy a entrar mucho en detalles, pero ustedes ya imaginan cómo estos factores impactan en forma negativa también en la aparición de la fibrilación auricular, y de hecho, de esta manera, actuando sobre los procesos de remodelado auricular, minimizando la disminución de los periodos refractarios y la evolución en la fibrosis. Ya para terminar concretamente, ¿a quién uno le ofrece la ablación? Este es el candidato ideal para la ablación. Paciente joven, sintomático idealmente porque le molesta, pero puede ser asintomático porque hay que actuar rápido. Paroxístico persistente, pero de corta duración, que sea refractario a algún medicamento idealmente, y que no tenga cardiopatía y relativamente joven. Este es el candidato súper ideal. Hay variaciones de pacientes biológicamente de 80 años que están excelentes, sin cardiopatías, que puede ser un candidato muy bueno. Paroxística prácticamente todos. En persistentes, ¿cuáles son los pacientes que se acercan a la ablación? Son los pacientes en los cuales esa persistente es más parecida a las características de la paroxística. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando están con mínimo remodelado, pacientes con episodios recurrentes que requieren cardioversión, que tiene un corazón sano, una aurícula relativamente chica, que es persistente de pocas semanas o algunos pocos meses, y en pacientes jóvenes. Y por otro lado, nos alejamos de la ablación, ya que la eficacia, las chances de poder lograr algo importante es a medida que es más parecido a una permanente, ¿no? Entre ellos, con dilataciones auriculares, disfunción ventricular, valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica, persistente de larga duración o personas mayores. En estos pacientes, sobre todo con disfunción ventricular, la ablación ha demostrado claramente beneficiar mejorar la sobrevida de estos pacientes con la ablación. Pero ya estamos muy tarde, eso es que actuar antes, y lógicamente si llegamos a estos estadios, uno puede tenerlo como alternativa, pero las tasas de eficacia dramáticamente son menores. El Castle-IF, uno de los estudios de los tantos en insuficiencia cardíaca que han demostrado el beneficio de la ablación con relación al tratamiento médico. Muchos otros más, pero los voy a aburrir, es una charla bastante larga ya. Decirles simplemente que hay riesgos en la ablación, es un procedimiento muy seguro, pero hay posibilidades de algunas complicaciones, por eso tiene que estar en un centro que tenga experiencia, que esté con todas las condiciones para poder tratar esas complicaciones. Las más comunes son menores, relacionadas al sitio de punción. Algunas más importantes pueden ser derrames pericárdicos, por eso hay que estar preparados para drenar. En general, por suerte, la tasa de eventos mayores es realmente muy baja. Conclusiones. La FA es una enfermedad maligna que puede pasar desapercibida, incrementa el riesgo de muerte y stroke, y su evolución es hacerse persistente. Por otro lado, la microfibrilación auricular lleva a fibrilación auricular, la FA lleva a mayor fibrilación auricular y también lleva a insuficiencia cardíaca. Y tenemos un gran desconocimiento de la fibrilación auricular, con lo cual hoy por hoy el tratamiento lo hacemos independientemente de conocer las causas finales, pero todos los estudios nos dan claramente el beneficio de la ablación comparativamente con los fármacos. Por otro lado, los fármacos tienen una tasa de eficacia limitada, como les comentaba, y el aislamiento es la mejor alternativa a los fármacos en FA paroxística, y es una razonable alternativa en fibrilación persistente, y diría que es la única alternativa en caso de que sea persistente y que ya haya probado fármacos, porque han sido evidentemente refractarios a eso. Y finalmente, creo que es esta una de las últimas, el ACV criptogénico, que puede llegar hasta 1/3 de los pacientes, debe ser pesquisado.
Y esa detección es trascendente, ya que implica cambios de conducta. Empezamos a anticoagular al paciente y ese riesgo se lo bajamos en forma dramática. Como en la mayoría de los pacientes no tenemos Holter insertables, monitoreos prolongados, hay que realmente estar con los ojos bien abiertos en la búsqueda de la fibrilación auricular. Y lo que tenemos habitualmente es esto: un control físico, electrocardiograma, Holter. Tal vez antes de considerar una fibrilación como controlada, curada o que no está presente, deberíamos buscar un poco más, ser un poquito Holter seriados, ser un poquito más activos en ese sentido. Y la idea es no llegar tarde, no quedarnos retrasados y de esta manera evitar de que esa IUTA 1, esa aurícula sana, ya la encontremos muy deteriorada finalmente. Y me tomo 20 segundos para decirles, bueno, que pueden contar con el servicio para el tratamiento de cualquier tipo de arritmias, clínica, farmacológica, sugerencias, recomendaciones, de lo que sea, si es que no tienen un servicio en sus centros, por supuesto. Se hacen ablaciones de todo tipo de procedimiento, implantes de cualquier tipo de trastornos, tanto en adultos como en pediátricos. Trabajo con el doctor Molteo, que es el jefe de electrofisiología pediátrica. Y, por supuesto, clínico. Hay muchos pacientes, la electrofisiología tiene muchísimo manejo clínico de consultorio con fármacos o simplemente con expectar a los pacientes e ir controlando en el seguimiento. Entonces, algunas imágenes de videos de algunas taquicardias que hacemos con el tratamiento. Esta es parte del equipo, algunos ex-fellows nuestros que ya no están con nosotros, otros que están aquí. Estamos todos un poco más jóvenes en esta foto, pero bueno, si quieren pueden hacer una captura de pantalla o del celular si lo están haciendo con los teléfonos del doctor Doini, también el electrofisiólogo de adulto y la doctora Falconi, y también el doctor Moltedo, que es jefe de electrofisiología pediátrica. Tienen los teléfonos, pueden sin dudarlo consultarnos por WhatsApp cualquier duda que puedan tener, podemos ver trazados y de acuerdo a eso darle alguna sugerencia o recomendación si lo necesitan. Así que bueno, espero haber estado bien con los tiempos y que le haya aportado en un Estuvo tema creo... excelente y clarísima. Las conclusiones, la verdad que terminaron de aclarar todos los conceptos que nos dejaste. Te hago una sola pregunta, pero por desconocimiento. Vos hablaste del Holter de 7 días. Sí. ¿Eso qué indicaciones tiene? ¿Tenemos disponibilidad? La verdad que no sabía que era un recurso que había. Sí. O que... Eso ya está. De hecho, es una empresa americana que está, de hecho, estamos en tratativas. Tenemos que hablar, creo que no lo tenemos hoy en el sanatorio, pero ya está disponible en algunos centros. Por ejemplo, en Fleni, que yo trabajo ahí porque realmente es un centro neurológico. Está muy relacionado el tema del monitoreo sobre estos pacientes que tienen ACV Claro, creo que sería como esquizofrénicos. la indicación, ¿no? Que Diría, se o ve eso, pero digo, esquizofrénico. pero lo cierto es que la idea es contar en corto plazo. Estamos iniciando gestiones para ya poder contarle en el sanatorio. Eso es un holter que la ventaja que tiene es que uno lo puede sacar a la noche, se da un baño, una hora, lo pone a cargar y luego puede estar y llevar ese registro durante 7 días. Indicaciones, yo diría, cuando hay un paciente con un accidente isquémico, un ACV, o que tiene palpitaciones, pero que en todos los estudios en el Holter que uno dice normal, electros, clínicamente, no hay ninguna documentación, pero que uno fuertemente sospeche que puede haber una fibrilación auricular, ese es el candidato ideal. Sobre todo porque ese paciente, si no tiene el diagnóstico de fibrilación auricular, no va a estar anticoagulado y no va a estar protegido. Porque independientemente de la fármacos o de que haga una ablación, lo que protege y disminuye ese riesgo de stroke es el anticoagulante. Independientemente de que uno quiera evitar el remodelado y por otro lado vaya a evitar otros problemas de la fibrilación auricular. El principal problema es ese. O en pacientes sí, con muchas palpitaciones irregulares que comentan, siento el ritmo rápido, irregular y uno no ha podido documentarlo. Cuando tiene electro, Holter, son normales porque es muy caprichosa la enfermedad. Y suele aparecer estos paroxismos mejor cada día y justo el día de Holter no aparece nada. Entonces creo que es una buena indicación, sobre todo cuando uno a lo tradicional y un Holter de 24 no hay nada, o si hay un Holter de 24 que tiene mucha densidad extrasistólica. Imaginemos, tenemos alrededor de 100.000 latidos en el día y un paciente tiene 15.000 extrasístoles. Eso significa que el 15% de los latidos del día son extrasistólicos. Ese paciente tiene muchas chances. Seguramente vamos a ver duplas, tripletas, taquicardias cortitas. Y en ese rango de la misma, poco que gatilla, probablemente si no es en un día, en varios días, muy posiblemente podamos ver alguna fibrilación auricular. Entonces creo que
esos son los pacientes ideales, ¿no? para buscar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, te liberamos. Nada, No hay nada. otras Bueno, preguntas. muchas Bueno, gracias. quedaron los contactos para que si alguien... Perfecto, perfecto. Con mucho gusto y sin ningún problema, que se presenten y cualquiera de nosotros le vamos a dar una respuesta. Bueno, Así que gracias, muchísimas gracias. Alejandra. Dale. No, por Saludos favor, a gracias a todos. vos. Chao, Y chao. entonces nosotros ahora seguimos con la segunda parte de este módulo, que es para hablar de los avances tecnológicos ahora en hemodinamia. Tenemos una grabación, el doctor Matías Steckman justo tuvo una capacitación en Canadá, pero bueno, nos dejó una clase con ejemplos concretos sobre estas técnicas, así que bueno, ahora las vamos a compartir, ¿sí? Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Matías Stegman, yo soy el jefe de hemodinamia del Sanatorio Finoquieto y la verdad es un honor poder hablar ante ustedes y comentarle un poco cuáles son las novedades o las cuestiones nuevas que estamos aplicando en nuestro servicio del Sanatorio Finoquieto. Entonces, un poco la idea es hacer una actualización no de cardiología, sino de las patologías más relevantes que estamos tratando, además de la patología coronaria, nuevos avances en patología estructural y también en enfermedad coronaria, a veces no específicamente obstructiva. Entonces, tal vez lo primero es adentrarnos en algo que ustedes saben que nosotros hacemos mucho, que es TAVI, es el implante valvular aórtico percutáneo, pero tal vez me gustaría en esta oportunidad mostrarles no, digamos, TAVIs convencionales, de pacientes convencionales, sino tal vez en diferentes escenarios, que es algo nuevo, que es algo que está cada vez viniendo con más fuerza. Por ejemplo, este caso de una paciente muy pequeña, tal vez no de excesivamente alto riesgo quirúrgico, pero sí con una variante anatómica que es el anillo muy pequeño, lo que hace que tal vez la cirugía cardiovascular no le pueda ofrecer resultados de gradientes muy buenos. Entonces, el TAVI en anillo pequeño es una entidad como tal y nosotros lo pesquisamos cuando hacemos nuestro HERTIM. Esta es una mujer de 77 años con hipertensión y dislipidemia en clase funcional 3 por disnea, con historia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, frágil y de bajo peso. De bajo peso porque es de bajo tamaño. El índice de masa corporal es 20.9. Y tiene una estenosis aórtica severa con un gradiente pico de 69 y un medio de 40. Y fíjense que el área valvular da 0,6. A su vez, voy a correr acá la pantalla, la fracción de eyección es conservada. La angiografía coronaria no mostró obstrucciones significativas y el riesgo es un riesgo quirúrgico intermedio. Entonces, fíjense, cuando hacemos el análisis de electrocardiograma, no tiene ningún trastorno de conducción muy evidente como para ponerlo en riesgo ante un TAVI, pero sí, fíjense aquí en la anatomía lo pequeño que es el anillo. El anillo mide 19 milímetros, ¿sí? Mide 17 por 21, o sea, un promedio de 19 milímetros y mucha calcificación en la válvula aórtica. A su vez, los senos coronarios son muy chicos, es decir, la indicación es el tratamiento percutáneo o quirúrgico de su válvula aórtica, pero fíjense que en válvulas tan chiquitas, pacientes tan hipertróficos, tal vez la colocación de una válvula grande a nivel quirúrgico es muy difícil porque tienen que hacer ampliación del tracto del anillo. Entonces realmente aquí es donde nosotros a veces utilizamos el TAVI con más, digamos, como una mejor opción en pacientes de anillo pequeño. Y fíjense, esto fue el procedimiento, es muy sencillo, lo hacemos a través de doble femoral con anestesia local, o sea, no dormimos a estos pacientes, lo primero que hacemos es una valvuloplastia, el paciente está despierto en la tabla de hemodinamia, o sea, realmente es muy, muy poco invasivo, y esta es la colocación de una prótesis autoexpandible. Fíjense que el resultado fue muy bueno en términos de leak, no tuvo leak, tampoco tuvo trastornos de conducción,
y también fue, este es el electropost, y fíjense que los gradientes post-implante, o sea, tiene un gradiente medio de 13, tiene insuficiencia aórtica, realmente el resultado en anillos pequeños es muy bueno. Este es otro escenario que les quiero mostrar, que es un colega, este es un colega que nos vino, no es bajo riesgo quirúrgico, es alto riesgo quirúrgico, ahora les voy a contar por qué, pero además es un colega nefrólogo y con un montón de comorbilidades, y esto es insuficiencia aórtica, o sea, es TAVI en insuficiencia aórtica. Y este paciente se nos presentó básicamente por insuficiencia cardíaca, con múltiples internaciones, está fibrilado, ¿sí? Y múltiples internaciones, no en nuestra institución, en otras instituciones por insuficiencia cardíaca. Casi 80 años, diabético hipertenso y una insuficiencia renal crónica dialítica. Fíjense la cantidad de medicación que tiene, linagliptina, miodaronina, dapaglifosina, furosemida, hidralazina, mometrato, isosorbide. Además, presentaba un marcapaso por un bloqueo AB completo. Este es el electro. Fíjense el eco transtorácico que tenía el paciente con una insuficiencia aórtica severa, con flujo holodiastólico en aorta ascendente, bien central, sin gradiente, pero fíjense que baja fracción de eyección, 36%. Entonces, este paciente realmente, en el contexto de este paciente, es un paciente de altísimo riesgo quirúrgico, mala función ventricular, insuficiencia aórtica, múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca y casi en diálisis. Esto es para que ustedes chequen, fíjense el grado de insuficiencia aórtica de este paciente, la cantidad de reflujo que tiene y la mala función ventricular. Entonces realmente es un caso para pensar, para ver. Además tiene dilatación de aorta ascendente, quiere decir que este paciente probablemente vaya a un reemplazo también de aorta ascendente. Entonces aquí es donde nos pusimos a pensar qué hacemos: insuficiencia aórtica asintomática, fallo renal, alto riesgo quirúrgico, qué técnica hacemos, TAVI, cirugía. Bueno, realmente después de un estudio muy exhaustivo decidimos hacerle TAVI. Fíjense, por el grado de insuficiencia renal hicimos muy poco contraste. Acá tuvimos el apoyo importante y te diría casi imprescindible del ecocardiografista. Estuvo Víctor Darú ayudándonos en este implante, porque no podíamos usar más de 10 mililitros de contraste. Pusimos 2 pigtail. Fíjense el grado de insuficiencia aórtica, cómo hay reflujo, solo 2 pigtail. Hicimos la colocación también con anestesia local, porque en este caso no se podía intubar por el alto riesgo quirúrgico, de una válvula, balón expansible, que realmente fue complicado porque aquí el marcapaso tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy preciso para que la válvula no se mueva, porque no tiene casi nada de calcio. Este paciente, la verdad, usamos muy poco contraste y el resultado, fíjense por eco, lo pueden ver acá, es la válvula quedó puesta en su lugar excelente, quedó con un gradiente medio de 9, o sea, absolutamente nada, con este es el eco post-TAVI, y fíjense, sin insuficiencia aórtica. O sea, realmente la resolución fue totalmente ad integrum de la insuficiencia aórtica, no quedó con nada insuficiencia aórtica y le dimos de alta a las 24 horas, no requirió diálisis, no requirió absolutamente ningún tema respecto a la función renal, y además mejoró en el posoperatorio a los 2 meses la fracción de eyección. Ya dejando la válvula aórtica, nos vamos un poco a otra actividad que hacemos bastante en el Sanatorio Finoquieto, y esto es porque tenemos la tecnología para hacerlo, que es evaluar no solo las obstrucciones coronarias con angiografía, haciendo un cateterismo, sino que además tenemos la posibilidad de evaluar las arterias coronarias con fisiología coronaria, usando IFR, que es una forma de medir la presión distal a la lesión y ver si de esta forma merece o no merece tratamiento, sobre todo en el grado de lesiones intermedias, pacientes con isquemia, con lesiones que angiográficamente las vemos como moderadas o leves, y no podemos definirlo por angiografía. Bueno, tenemos la tecnología del IFR para poder pesquisarlo. Entonces, este es un caso muy, muy lindo. Se internó hace poco en nuestro sanatorio, 78 años, una mujer hipertensa, diabética, obesa y con hipotiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, valsartán, empaglifosina.
El 7 de enero inicia con dolor, con angina clase 3, 4, y realmente es un infarto. ¿Sí? Fíjense, hace un infarto con troponina de 487, con un pico de 1021. El dolor le dura 20 minutos. Fíjense el electrocardiograma. El electrocardiograma parece, digamos, algo generalizado, ¿sí? No tiene localización anterior ni lateral, etc. Y realmente por esto inmediatamente se le hace un ecocardiograma. El ecocardiograma es muy, muy categórico. Fíjense que tiene una kinesia apical tremenda, casi compatible con un síndrome de Takotsubo, que obviamente no es diagnóstico ecocardiográfico, sino angiográfico, pero fíjense cómo se ve la akinesia apical ahí. Y obviamente estos pacientes se estudian inmediatamente en el sanatorio, menos de 24 horas están estudiados, y fíjense que se ve una lesión intermedia en la descendente anterior. Realmente es un caso lindo para discutir, porque uno pensaría que la descendente anterior tiene una lesión suboclusiva, etcétera, pero no. Fíjense que tiene una lesión que parece intermedia, 50%, no más. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Es para tratar? ¿No es para tratar? Se infartó, tiene akinesia anterior, tiene una lesión del 50% en la cara anterior, le ponemos un stent, no le ponemos un stent. Bueno, lo peor que podemos hacer es quedarnos con la duda, y es acá donde en el Sanatorio Finoquieto tenemos la tecnología para poder interrogar. Me faltó decirles que la coronaria derecha totalmente normal, y tenemos la tecnología para interrogar. Esto es una cuerda de IFR, o sea, pasamos una cuerda a través de esa lesión de la descendente anterior para poder calcular el flujo fraccional a través de esa lesión intermedia de la descendente anterior, y fíjense que nos dio un IFR de 0,77. Por tal motivo se decidió con contundencia, a pesar de que uno puede discutir si es un Takotsubo o no, pero tiene una lesión severa que compromete el flujo de la descendente anterior. Entonces, con esos lineamientos se le colocó un stent a descendente anterior, y fíjense que el resultado fue excelente. Ahora, la diferencia de este resultado no se ve angiográficamente, sino que se debería ver con el IFR. Entonces, posterior a la colocación del stent, se le hizo un IFR, y fíjense, digamos, fue totalmente normal. También en este caso, fíjense que hay una lesión ostial, un paciente que se internó varias veces por dolor, que no sabemos si era anginoso o no, y tiene una lesión ostial de la descendente anterior. A este paciente le hicimos un IFR y se dio 0,99. Es decir, nos sacamos la duda, esa lesión ostial intermedia no es para tratar, no colocamos stent ahí y seguimos haciendo tratamiento médico. Vamos a saltear ahora de la aorta, pasamos a lo coronario funcional, y ahora nos vamos para clip mitral, que es otra terapéutica que realmente estamos haciendo con bastante asiduidad en el sanatorio, que es el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, de la válvula mitral. Se usa un clip, este clip en pacientes con insuficiencia mitral de alto riesgo quirúrgico, lo que hace es clipar la válvula anterior y la válvula posterior para, a través de lo que era tal vez la terapéutica de Alfieri, la cirugía de Alfieri, clipar la válvula anterior y posterior y poder disminuir la insuficiencia mitral. Esta es una paciente de 87 años, muy añosa, con múltiples intervenciones de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria de 2 vasos, que fue tratada. Y fíjense que nos consultan por disnea, con presión pulmonar alta y con insuficiencia mitral muy severa, con prolapso de P2, con ruptura cordal y flujo reverso en las venas pulmonares. Ese es el prolapso bien central, que se ve aquí en P2 y A2, realmente muy, muy severo. Entonces, lo que hacemos en los pacientes candidatos, y esto también tengo que decirlo, es apoyado por el excelente equipo que tenemos de ecocardiografía, en este caso siempre con ecocardiografía 3D y transesofágica. Y lo que hacemos es, con nuestro compañero de eco, vamos mirando las proyecciones para poder clipar la valva anterior y la valva posterior, con esto se llama mitral clip. Y cuando el ecografista nos dice, ahí le diste justo en el punto, soltamos el mitral clip, y fíjense en este caso cómo fue categórica, con un solo clip, la resolución de la insuficiencia mitral. Aquí es como se ve, y es muy importante saber que esto no se puede hacer en cualquier lado, porque fíjense que se necesita una tecnología que es de ecocardiografía 3D,
que tenemos en el sanatorio, tenemos la tecnología, tenemos los ecografistas entrenados, son los mejores tal vez de la Argentina para poder visualizar este tipo de patología y ayudarnos en el tratamiento. Entonces, el eco 3D es muy importante para esta patología. Y otra patología que también solemos resolver y que es muy importante también en la ecografía son los leaks paravalvulares. Ustedes saben que los leaks paravalvulares ahora están muy en boga porque son a raíz del TAVI, digamos, los TAVI que quedan con el leak paravalvular. Pero hay leaks paravalvulares que son secundarios a la cirugía de la válvula mitral o de la válvula aórtica y que por alguna causa, alguna dehiscencia del punto, una endocarditis que se curó, dejó un agujero entre, en este caso, la mitroaórtica y la mitral. Entonces, esto puede generar miólisis, insuficiencia cardíaca, por shunt, etcétera, o por miólisis, o por hemólisis, perdón, y tener una indicación de tratamiento. Fíjense este caso, también reciente, y tratado en conjunto con eco, con cardio, con cirugía, etcétera. Es un paciente de 83 años, con FA, un marcapaso BBI, con enfermedad coronaria también con un tratamiento percutáneo a 2 vasos, y con insuficiencia mitral severa que en el 2022 le habían hecho un reemplazo mitral con una prótesis biológica número 25. A pesar de ellos, de estar revascularizado, de tener el reemplazo mitral, etcétera, seguía con internaciones por ICC. Y es ahí donde le hacemos un transesofágico y encontramos un leak paravalvular septal de 6x6, generaba un reflujo muy grande, severo, con flujo holosistólico, con aumento de la presión sistólica pulmonar, y es ahí donde se indicó el cierre a través de forma percutánea con un plug de ese leak paravalvular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo mismo. Aquí es un conjunto de hemodinamia y ecocardiografía, siempre apoyados por Víctor Darú y por Iván Constantini, donde lo primero que hacemos es una punción transeptal. Una vez que pasamos el septum, digamos, vamos por lado derecho, pasamos el septum interventricular y ahí pasamos una vaina y sí, tal vez la parte más difícil es tratar de canular. Fíjense cómo está con esta vaina desde el lado derecho. Acá estamos en la punción transeptal, acá ven el eco, y el ecografista es el que nos dice, pasaste. Y ahí fíjense cómo hay una cuerda pasando a través entre la válvula mitral y el septum, y ahí es donde tenemos que tratarlo. En este caso lo que hicimos fue, fíjense, pasamos una vaina. Esto es aurícula izquierda, esto es ventrículo izquierdo, esta es la válvula que está entre aurícula y ventrículo, y pasamos una vaina, y por adentro de la vaina un plug, y allí dejamos depositado un plug que tapa ese agujero, y ahí es donde pusimos el plug, y fíjense cómo hubo una resolución absoluta, se cerró totalmente el leak paravalvular mitral y este paciente no se internó más por insuficiencia mitral o por el leak paravalvular. Otra patología que nosotros solemos hacer bastante, y también lo hacemos en conjunto con los cardiólogos y con los ecocardiografistas, es el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica a través de la ablación de las primeras ramas septales con alcohol. Es un caso muy lindo de una paciente con FA, con fibrilación, con estenosis aórtica, perdón, y también con hipertensión, con dislipemia, con disnea, con múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, pero además de su estenosis aórtica tenía gradiente dinámico intraventricular. Ustedes saben que si yo tengo una estenosis aórtica y a su vez tengo un gradiente intraventricular, si yo saco la estenosis aórtica a través de TAVI o lo que sea, aumento muchísimo el gradiente intraventricular, y algunos pacientes pueden hacer lo que se llama suicidio miocárdico por aumento del gradiente transvalvular, y realmente se chocan. Entonces, antes de tratar, en este caso, la estenosis aórtica, lo que hicimos fue hacer una ablación septal, se pone un baloncito en la septal y tratamos con alcohol. Fíjense cómo se irriga con alcohol etílico al 99% estéril esas septales, y luego de esto pudimos tratar y hacer el TAVI sin ningún riesgo de que haya suicidio ventricular. Fíjense aquí que como se ve que esto se llama milking,
quedó totalmente ablacionado la válvula mitral. Se fue de alta con mucho menor gradiente, fíjense, el ventrículo realmente no tuvo impacto, hizo 1000 de troponina y se fue a la casa. Después, otro ámbito donde solemos también desarrollarnos es en lo que es angioplastias complejas. Angioplastias complejas llamamos a todo lo que son bifurcaciones, tronco, etc. Hay pacientes que ya fueron intervenidos, operados, etc. y que realmente cuesta mucho mandar a operarlos por un tronco. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos hacer angioplastia compleja y siempre nos guiamos con técnicas especiales y sobre todo con ecografía intravascular. Fíjense, este caso también es muy interesante. Es un paciente que ya de por sí no era quirúrgico, ya tenía un TAVI puesto hacía 1 año y medio, 84 años, infarto y ATC a la descendente anterior previo, que ingresa por dolor precordial, se le hace una CCG y fíjense que tiene una lesión de tronco distal, y este paciente ya en su momento se había decidido no operarlo por el TAVI, así que fuimos y abordamos el tronco. Esta es una técnica aquí sin balón, utilizamos IBUS, siempre para hacer un tronco hay que utilizar IBUS. Esta es una técnica de doble stent que se llama DK Crash, y fíjense qué bien que quedó haciendo un POT, etc. Entonces los pacientes son complejos porque hay que entrar a través del TAVI por un agujero, digamos, de ese TAVI, pero fíjense que el resultado final fue realmente muy bueno. Bueno, esto es un poco el panorama de lo que hacemos nosotros en el sanatorio. La verdad es que cuando el doctor Miguel González y la doctora Hermida me invitaron a dar, digamos, esta charla, lo primero que se me cruzó en la cabeza es qué nuevo nosotros podemos mostrar con la tecnología que tenemos, cómo abordamos integralmente a los pacientes, y por supuesto que estamos súper, digamos, abiertos a recibir sus pacientes, a discutirlos en conjunto, a charlar las posibilidades terapéuticas y sobre todo que ustedes se puedan apoyar también en nosotros para tomar decisiones y nosotros en ustedes para poder también aprender y tomar decisiones. Les dejo un fuerte abrazo y espero que estemos en contacto pronto. Hasta luego. Bueno, muy bien, tuvimos la suerte de poder escuchar a Matías, que nos dejó su clase grabada, con todos los avances y los recursos que contamos en el área de hemodinamia. Cualquier consulta respecto a esto, les pedimos que nos escriban a docencia@sanatoriofinoquieto y en el transcurso de la semana les iremos contestando. Y los invito al próximo módulo que inicia el mes que viene. Va a ser el martes 6 y vamos a estar hablando del los nuevos abordajes para el diagnóstico y el tratamiento del asma con el doctor Patansky, que es el jefe de neumonología del sanatorio. Bueno, muchísimas gracias a todos y para respetar el tiempo, damos por finalizado la presentación de hoy. Muchísimas gracias.